7 de la mañana, 17 minutos. Tal como lo hemos venido analizando con nuestros invitados a lo largo de nuestro informativo, pues la decisión del futuro de este contrato minero está ahora en dos escenarios. La Asamblea Nacional, varios de sus diputados han elevado su voz para estar a favor ahora de una derogatoria, pero también cómo transcurre el análisis de las demandas que han sido llevadas a la Corte Suprema de Justicia. Ernesto Bazán es nuestro próximo invitado. Él es economista, conferencista con amplia experiencia, especialista en gestión de riesgo. Él también es asesor de importantes bancos a nivel internacional y que nos ha acompañado en otras ocasiones. Ernesto, te agradezco muchísimo este enlace porque en las últimas horas la pregunta obligada es, ante el clamor del pueblo panameño de pedir la derogatoria y ver cómo ahora la Asamblea se inclina hacia esa balanza, es entender las implicaciones de una decisión como esta, tomando en cuenta los acuerdos que se pactaron en este contrato entre Minera Panamá y el Estado panameño. Agradecida y primero iniciar con tu análisis de cómo ves la situación en este momento. Sí, Castalia, muchas gracias por la entrevista. Estuve viendo la entrevista anterior con el director de la DGI y la pregunta que le hiciste, bueno, ¿qué tan importante es el aporte que hace la minera al país? Me gustaría mencionar un asunto al respecto, y es que el aporte de los 375 millones de dólares anuales es una cantidad muy poco significativa para lo que significa toda esta operación minera. Yo lo quisiera poner en este contexto. Sí. Durante esta administración, la planilla de empleados estatales ha aumentado aproximadamente en 1.000 millones de dólares, desde el año 2019 hasta el año que se está programando. Más o menos 1.000 millones de dólares. Si la actual administración hubiese tenido un comportamiento austero, el país hubiese tenido el beneficio equivalente a 3 operaciones de esta concesión minera. Eso para ponerlo en contexto, ¿no? Es decir, todo lo que significa no ser austero y no ser cuidadoso y responsable con los gastos del país que el pueblo le carga a los gobernantes. Entonces, eso para poner en contexto, en términos de importancia de estos 375 millones de dólares. Ahora, ¿cómo analizo yo desde la economía? Fíjense, yo veo 4 aristas aquí, me voy a referir a la arista económica, Sí. pero no puedo dejar de mencionar que hay un conflicto social importantísimo, un descontento generalizado. Hemos caído en un estado de máxima, digamos, manifestación por parte de la ciudadanía. Tenemos un problema político actualmente, en donde los poderes del Estado se contradicen, no hay un ordenamiento adecuado, la institucionalidad está, digamos, en su manifestación de máxima inoperancia. Y en tercer lugar tenemos un problema legal, ¿no? Correcto. Un problema legal, que la inconstitucionalidad, que si la ley puede derogar el contrato ley, que digamos que si referéndum, que si no referéndum, que la Constitución dice, o sea, y tenemos un problema económico. Correcto. Entonces, y yo te agradezco la oportunidad porque se ha hablado mucho de los otros temas, pero no se ha hablado del tema económico y de todas las implicancias que esto pueda tener. Todas estas implicancias son responsabilidad de las personas, específicamente del gobierno actual, que se encargaron de materializar este contrato, conjuntamente con los diputados de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuáles son los escenarios en términos, digamos, de impacto económico? Hay un primer escenario que está en el contrato, que es la cláusula 55, que establece que si se logra comprobar que ha habido actos de corrupción en la firma y en el proceso de este contrato, el contrato se da por terminado, los bienes quedan al país, o sea, a Panamá, al Estado panameño, y el Estado panameño no tiene que indemnizar absolutamente nada. ¿Podrá suceder eso? Bueno, si existiese alguna confesión, si existiese alguna prueba contundente y, obviamente, una decisión judicial de sentencia,
Entonces, ese podría ser un escenario donde el Estado panameño no se vería afectado por una eventual indemnización. Ese es un primer escenario. Okay. Un segundo escenario es el escenario del arbitraje internacional, ¿no? Entonces, y esto hay que ponerlo en el contexto de que Panamá tiene un tratado de libre comercio con Canadá y obviamente los tratados tienen una jerarquía legal importante dentro de todas las jerarquías normativas y legales, ¿no? Entonces, se llegaría a un eventual arbitraje en el caso de que, por ejemplo, se declare la inconstitucionalidad del contrato por parte de la Corte, porque yo me imagino que muy probablemente Minera Panamá va a decir, no, yo no estoy conforme con eso, yo he hecho una inversión, vámonos al arbitraje internacional. Ese sería el escenario, ya sea que se declare una inconstitucionalidad o también si existiese una aparente derogatoria del contrato ley a través de otra ley o como sea. Si hubiese alguna de esas situaciones, entonces lo más probable es que Minera Panamá acuda a el mecanismo de arbitraje internacional. Ahora, en estos mecanismos de arbitraje internacional, obviamente no podemos saber a quién se le va a dar la razón, pero no se puede descartar nada. Lo que se puede decir es, en el peor de los casos, porque puede que los árbitros le den la razón a Panamá, puede que le den la razón parcialmente a Panamá y que haya una indemnización moderada, o puede que le den la razón completamente a la compañía minera. Pero en el peor de los casos, mi estimación de indemnización, ¿de cuánto sería? si se le diera la razón 100% a la compañía minera, estaría entre 10 y 12 mil millones de dólares. 10 y 12 mil millones de dólares. Lo cual significaría una gran injusticia para el Estado panameño y que tiene como grandes responsables a las personas que se encargaron de materializar este contrato, Ernesto, porque hace 10 días no había contrato. Exacto. Ernesto, ese es el segundo escenario, faltan otros dos. El escenario de lo que se está debatiendo ahora en la Asamblea, los diputados que aprobaron, esos 47 diputados que aprobaron este contrato, ahora han reculado. Muchos de ellos han salido en el Pleno a decir que es que los convencieron, que es que se equivocaron, que pido perdón, y hoy presentan un proyecto para derogar la ley. Si esa ley se deroga, contrario a lo que ha estado pidiendo el Ejecutivo, ¿cuáles son las implicaciones? Yo quiero que tú seas, con tu conocimiento, más claro con nosotros y entender, porque hemos estado recibiendo mucha información suelta de la indemnización que hay que pagar, de lo que Minera va a reclamar, no solamente de la indemnización, de la inversión, sino de las proyecciones de extracción de mineral que tenían en 20 años, que eso hay que pagar. ¿Es cierto esto, Ernesto? ¿Eso se llega a dar? Sí. Primero que nada, yo no soy abogado, pero lo que yo entiendo es que la jerarquía legal, un contrato ley está por encima de una ley y que una ley no puede derogar a un contrato ley. Eso es lo que yo entiendo, pero esa pregunta mejor se la dejamos a los abogados. Sí. Ahora, con respecto a la parte económica, si eso se diera, yo pensaría que lo más probable es que Minera Panamá acuda al arbitraje internacional. En el arbitraje internacional se hacen unas estimaciones, ¿no? Primero se analiza, digamos, cómo es que ha sucedido todo esto, por qué el Estado panameño le permitió a Minera Panamá que construya toda esa infraestructura, ¿no? O sea, se analiza todas esas cosas porque ahí hay responsabilidad de los funcionarios de gobierno que permitieron que sin tener contrato sigan operando, sigan funcionando, sigan exportando, ¿no? Entonces, todo eso se analiza en el contrato. Y lo que estaría pidiendo Minera Panamá es que le paguen básicamente lo que se llama el lucro cesante. Es decir, si ellos se van, le estarían pagando el dinero que ha dejado de percibir. Exacto. La concesión es por 20 años, pero es prorrogable automáticamente 20 años más. Bueno, no tan automático, pero si Minera Panamá cumple con todas las condiciones que están establecidas en el contrato, entonces se prorroga 20 años más. En la práctica son casi 40 años, ¿no? Entonces, cuando se hacen las proyecciones no necesariamente se hacen, porque este es un tema técnico,
por todo el tiempo de la concesión, se hacen por el tiempo en que se estima las reservas probadas y probables, porque hay tres tipos de reservas: probadas, probables y posibles. Ernesto. Las probadas y las probables se estima cuánto de flujo de caja pueden dar. Entonces, se esas trae cifras... a dinero de hoy y eso más o menos sale entre 10 y 12 mil millones de dólares. O sea, es 10 y 12 mil millones de dólares. que tendríamos que pagarle solamente con esas proyecciones. La salida menos costosa para Panamá en un escenario tan complicado cuando ya nosotros nos hemos comprometido con una empresa, donde nos hemos comprometido con una empresa donde no solamente vale la firma de un contrato, vale la firma de un tratado de comercio con ese país, que es otra implicación que tenemos que entender. ¿Cuál sería la salida más sensata, Ernesto, y menos costosa para nosotros? Porque yo al final digo, sí o sí, vamos a perder. Sí o sí, tenemos que gastar plata, o pagándole a Minera Panamá, o pagando el arbitraje, que yo no sé cuánto nos va a costar un arbitraje internacional. Al final, la casa pierde. Yo creo que eso es lo que tenemos que tener bien claro. ¿Cuál sería la salida menos costosa para ponerlo en un término más sencillo? Si me permites, me gustaría comentar los dos otros escenarios. Para después de dejar estos 4 escenarios plasmados, yo te diría, en mi opinión, qué es lo que debería hacerse. Entonces, el tercer escenario se llama rescate administrativo. Correcto. Es la cláusula 49 del contrato de concesión. Ahí se establece que el Estado panameño, unilateralmente puede resolver el contrato. ¿Qué se necesita? ¿Que la Asamblea saque una ley? No, se necesita una autorización de Consejo de Gabinete. Eso es lo que se necesita. Entonces, pero ahí se establece un mecanismo de pago, ¿no? Se establece un mecanismo de valorización que sería más o menos parecido, entre 10 y 12 mil millones de dólares, que coincide con el peor de los casos del resultado de arbitraje. Entonces, pero Panamá se queda con la mina, con el 90%, realmente, con el 90% de la mina, y con eso Panamá puede toma el control económico, el control de supervisión, el control ambiental, que es sumamente importante, y esa sería la tercera alternativa. La cuarta alternativa es que el país compre la operación completa haciendo una oferta pública de adquisición. Las acciones de First Quantum se venden en la bolsa de Toronto, o sea, uno puede ir y comprarlas. Pero para comprar grandes cantidades, más de 30%, se requiere hacer una OPA, oferta pública de adquisición. Y con eso se puede comprar libre de contingencias. Ahora, ¿eso ha sucedido? Sí, eso sucedió en Panamá. Eso es posible. Eso, Panamá, algo parecido lo hizo con los corredores. Recordemos que los corredores estaban concesionados y el país se sentó a negociar con los concesionarios y retomó los compró. Pero no tenemos ese escenario ahora. El escenario económico no es favorable para Panamá para hacer una transacción como esta. Sí podría hacerse, porque el país no se endeudaría, ¿no? Es decir, aquí se tendría que formar un fideicomiso, ese fideicomiso emite una deuda y esa deuda se pagaría con los productos de las utilidades de la minera. Pero eso significaría que la minera tendría que continuar operando. Ahora, con esos escenarios... 4 escenarios nos ha planteado. Sí. Con esos escenarios, lo que no deberíamos hacer es cometer el mismo error que ha cometido la administración Cortizo. La administración Cortizo cometió el error de no escuchar a la voz del pueblo. No se escuchó lo que quería la sociedad. No se le preguntó a la sociedad si quería o no quería un país minero. Eso no se debería volver a hacer. Entonces, creo que en cualquiera de los escenarios sí tenemos que elevar la consulta. No tiene ni siquiera por qué ser un referéndum, ni un plebiscito, ni tiene que estar contemplado. Es una consulta, la ley no lo prohíbe, o sea, eso se puede hacer. Pero la consulta, a su juicio, debe ir enfocada si queremos o no el contrato o si queremos o no un país minero.
Lo segundo, si queremos o no queremos un país minero. Eso es lo que hay que preguntarle a los dueños del país, que son los panameños. Entonces, el gran error que cometió la administración Cortizo es decidir por ellos en nombre de todos los panameños contra la voluntad, sin preguntarles. Entonces, tenemos los escenarios planteados. Lo que hay que hacer es preguntarle, ¿no? Muy probablemente por las protestas que hemos visto, muy probablemente muchos dirán, ¿no? Panamá no quiere un país minero, pero tenemos que hacer el ejercicio de la consulta ciudadana, la consulta pública. Y según eso, aterrizamos en los escenarios para lo que es una minimización de pérdidas. Esta estrategia financiera yo le llamo minimización de pérdidas porque la verdad es que el país ya ha perdido, ha seguido perdiendo, y lo que hay que hacer es buscar perder lo menos posible, no solamente en lo económico, sino también en algo que los economistas llamamos externalidades negativas, que son los impactos de la actividad económica que generan negatividad en la sociedad, impactos negativos como por ejemplo los daños al medio ambiente. Quiero agradecerte, Ernesto, por este análisis, por estos 4 escenarios que bien nos has planteado. Esperamos tener la oportunidad más adelante de seguir compartiendo tus puntos de vista y sobre todo ver qué va a pasar en la Asamblea, qué va a pasar en la Corte Suprema de Justicia y en las decisiones que al final están en manos del gobierno. Gracias, Ernesto. Buen día. Muchas gracias. Hasta luego.